mañana de viernes, casi finalizando lo que suele ser la jornada laboral para la mayoría de las personas que trabajamos, pero que no todas. Y siempre me gusta recordar que son muchas también las personas que siguen trabajando sábado y domingo en distintos ámbitos y prestando servicios que son esenciales además en los fines de semana, no solo para el ocio, sino para cuestiones de urgencia y emergencia. Más allá de todo eso, hoy además estamos en un viernes singular, 16 de mayo, son las 12:08 ahora mismo y son muchas las personas también que en nuestra región pues están disfrutando de la romería de San Isidro Labrador, que ayer celebramos en muchas poblaciones y que evidentemente pues están también en esas jornadas de ocio, pero a las que están también añadidos siempre pues personas que están trabajando en todas estas romerías para que salgan con éxito. Desde aquí, entonces, desearles que tengan una buena romería de San Isidro y agradecer hoy más que nunca especialmente a mis compañeros de la Confederación, pues a todo el equipo, tanto técnico como de producción, que nos permite llevar estas webinars en tiempo real, que luego también recuerdo que quedan grabadas en nuestra página web y en el canal CRES TV para poderlas visionar en diferida cuantas veces quieran y en el horario que mejor les convenga. Y hoy tengo que hacerle un esfuerzo especial porque no en vano todo el equipo técnico nuestro, Ángel y Juan Carlos especialmente, están haciendo un paréntesis en la romería de San Isidro en Fuente de Canto y se han montado allí el estudio móvil para poder desde la caseta prácticamente de su peña atendernos y poderles retransmitir en directo, como digo, esta jornada. También, como no, tengo que agradecer muy especialmente a Rosa Cantón y a Alejandra Hervás, pues que no sé si son isidreras o no, pero están hoy con nosotros aquí para participar y, como siempre, intentar fortalecer, como bien sabéis, el objetivo de estas jornadas que hacemos todos los viernes, que es intentar tomar asuntos, temáticas que son necesarias para fortalecer el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma en los distintos ámbitos, tanto normativo, legislativo, como de nuevos recursos, de nuevas oportunidades, hablar de mercados, hablar de digitalización, hablar de formación, hablar de nuevos sistemas productivos, hablar de innovación y hoy vamos a hablar de eficiencia energética. Son muchas ya las jornadas que hemos tenido sobre el ámbito de la energía y especialmente enfocadas a la eficiencia energética. Pero hoy vamos a hablar de un campo todavía, yo creo, más concreto y además en cierto modo novedoso. Me permito tildar de novedoso. Y es que vamos a poder todo el trabajo que estamos concienciados y que tenemos que hacerlo primero por la propia responsabilidad social empresarial, de esos objetivos de desarrollo sostenible, de ir hacia una eficiencia energética que ayude sobre todo al sostenimiento, a la sostenibilidad del planeta, pues también tenemos que mirar en los costes empresariales. Y sabemos que el coste energético en muchas de nuestras empresas, en función de las actividades, tiene un peso muy importante en nuestro escandallo. Por lo tanto, todo lo que avanzamos en eficiencia energética debe de ir paralelamente también a ahorro de costes energéticos. Y en esa línea, sabéis que ya hemos hecho muchas jornadas en diferentes aspectos, pero hoy vamos a hablar de los certificados de ahorro energético, los famosos CAE, que tanto desconocemos y que, a mi juicio, más allá de lo que ahora nuestras expertas y también la directora general de Industria, que se va a incorporar también y quiere participar en esta jornada, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor, con el apoyo y el convencimiento que están haciendo desde la Junta de Extremadura para fomentar precisamente estos CAE, porque si tienen algo de valor, más allá del propio reconocimiento, que no deja de ser de una certificación similar a la SISO, porque viene refrendada por la ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, por lo tanto también en eso, en todos nuestros stakeholders de nuestro entorno, pues es un valor ya añadido de por sí, de que certifica un agente realmente cualificado lo que nosotros estamos haciendo en eficiencia energética. Yo creo que el valor más importante que tiene es que nos permite monetarizarlo. Quiere decirle que le saquemos partido a ese esfuerzo que estamos haciendo, primero, como digo, con el objetivo de la responsabilidad social, luego con el propio ahorro de costes energéticos, pero que encima también lo podamos recuperar parte de esa inversión que hacemos a través de los CAE. Es un sistema, por eso decía, yo creo, novedoso, que creo que desconocemos todavía, sobre todo las pequeñas empresas, y que debemos de entrar en ello porque creo que este sistema innovador, como yo decía antes, si tiene algo bueno, es que eso que siempre hemos escuchado de los derechos de emisiones de carbono, de CO2, que se nos va obviamente de órbita
quitando a ciertas tipologías, a ciertas actividades empresariales, pues con los CAE lo podemos hacer, yo creo, cualquier tipología de empresa, independientemente de la dimensión que tengamos, del territorio donde actuemos, incluso de la actividad a la que nos dediquemos. Es cierto que en función de los ahorros, ahora nos lo van a explicar luego, obviamente, pues tendremos más o menos, pero en función también de lo que ha sido la inversión y la propia eficiencia. Por lo tanto, yo no soy el más cualificado hoy en esta jornada para hablar de lo que es el CAE, de cómo podemos aprovechar las empresas estos CAEs precisamente, esta nueva figura que se está implantando y que en Extremadura, como digo, está apoyando de una manera muy decidida la Junta de Extremadura, y lo que se trata es de que estos certificados de ahorro energético nos sean una herramienta útil para ganar en eficiencia y reducir costes en las empresas, que yo creo que es los dos objetivos fundamentales más allá de la RSE que tenemos que cumplir. Como os decía, contamos hoy pues con dos personas que además pues vienen avaladas por unas empresas, unas consultoras con una experiencia profesional más que acreditada y además pues evidentemente también con unos conocimientos en el que nos facilitan, como siempre, a las pequeñas empresas esa externalización a veces que necesitamos para poder acometer en nuestro día a día tantísimas actividades. Y en eso pues vamos a consultar con una consultora de la casa, asociada a Coeva, asociada a la CRES, que participa además muy activamente. Quiero saludar, por cierto, a Domingo Medina, que sé que nos está escuchando del otro lado de la pantalla, que es la persona que más representa a Umagua en las organizaciones empresariales que legítimamente somos las más representativas en la comunidad autónoma extremeña y que con los que además ya hemos tenido ocasión con Domingo también de compartir otras webinars y otras jornadas. Hoy es Rosa Cantón quien lo hace, que es consultora senior y directora de desarrollo de Omagua, que nos va a dar toda su visión y nos va a hablar de los CAE en la parte que ellos hacen primero profesionalmente como el servicio que nos ofrecen y al que podemos acudir, pero también con la visión que ellos tienen, que sabéis que no solo es el tema de los CAE lo que toca Omagua, sino muchísimos temas de sostenibilidad, muchísimos temas de eficiencia energética, con lo cual es una consultora en eso más que acreditada, como decía antes, para hablar. Y luego vamos a contar también con Alejandra Herbás, que es Business Developer de Energy Efficient Spending Markets en STX Commodities, que no deja de ser, como os podéis imaginar, por todo el término anglosajón, pues una multinacional que se dedica muchísimo también al tema de la eficiencia energética en su conjunto y que uno de los apartados también que están ellos gestionando es utilizar esa figura que dio la ley de los CAES, que es de ser sujetos delegados, que ni más ni menos pues son unas empresas, unas entidades debidamente acreditadas que están para eso, que nos ayudan, lo primero, a implementar el sistema, a ayudarnos a gestionar esa eficiencia energética de la mejor manera posible. Y luego también a que nos la reconozca ENAC y luego también, si llegado el paso, que lo podamos también monitorizar, es decir, vender esos CAE a otros actores que lo necesitan comprar también y de los que ahora también nos hablará tanto Rosa como Alejandra. Por lo tanto, excuso porque me ha pasado una nota Raquel Pastor, la directora general, como os decía, de Industria, Energía y Minas, de que por cuestiones de agenda se le ha demorado en la reunión en la que estaba, que en cuanto pueda se va a incorporar, entonces vamos a obviar la presentación que iba a hacer Raquel y luego ya se incorporará ella a lo largo de la jornada y vamos a comenzar, para no perder tiempo, con Rosa Castón. Recordaros tan solo que podéis trasladarnos todas las preguntas, cuestiones, sugerencias, dudas que tengáis sobre esta temática a través del chat del canal YouTube del CREX TV. También lo podéis hacer por correo electrónico si ahora mismo no tenéis acceso en directo al chat y nos estáis siguiendo por alguna de las redes sociales, que sabéis que lo estamos retransmitiendo en directo también por Facebook, por la web, por LinkedIn, pues nos lo podéis hacer a través de correo electrónico crextv@gmail.com y que luego en la parte final de debate y turno de preguntas y sugerencias yo me encargaré de trasladárselo a nuestras dos panelistas para todas las dudas, intentar que hoy queden resueltas y solucionadas. Ya sin más, agradeceros también a las personas que estáis ahora mismo en directo siguiéndonos, que hacéis el esfuerzo de estar un viernes pues a las 12 de la mañana conectados en directo y a las que la hacéis en diferido, que sois más de 1000 las personas que seguís luego todas nuestras webinars que hacemos, pues también os doy las gracias porque creo que es importante y nos da ánimo para seguir precisamente con esta serie de jornadas virtuales, como decía antes, que van ni más ni menos que para intentar ayudar al tejido productivo de Extremadura. Por lo tanto, doy ya la palabra a Rosa Cantón. Rosa, cuando quieras, por favor. Muy bien, estupendo. Pues
A ver, un segundito. Ya me imagino que me confirmáis que estáis viendo mi pantalla, Perfectamente, ¿verdad? Rosa, estamos viendo ya la Estupendo. presentación tuya. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias también por contar con nosotros una vez más. Gracias, Javier, a la presentación y a todos los que estáis asistiendo. Y bueno, yo antes de comenzar como tal con mi parte de la exposición, os voy a contextualizar cómo nos hemos coordinado con Alejandra, con STX, porque además colaboramos desde hace tiempo con ellos como sujeto delegado en diferentes aspectos y con diferentes clientes. Entre otras cosas también porque, como comentaba Javier, son una empresa internacional y esta experiencia con los CAEs ya la traen también en la mochila de otros países donde esto ya no es nuevo como ahora, sino por ejemplo Francia y demás. Entonces nos va a aportar mucha parte de esa experiencia muy práctica, ¿de acuerdo? En una primera parte de lo que pasa el webinar, en nuestra parte, lo que sí vamos a hablar es de nuestra experiencia como consultora que tenemos, y es que muchas veces lo que vemos en las empresas es que primero, o desconocen que existe la figura de los CAE, o bien conocen la figura de los CAE, pero imaginan que es algo complejo y difícil de adquirir, o que ellos incluso no hacen medidas de eficiencia que puedan entrar dentro de los CAE. Entonces, nosotros vamos a dar, dentro de nuestra ponencia, esa visión un poco más estratégica de cómo ahora es clave el alinear las medidas de reducción con el aprovechamiento de esta oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, en primer lugar, también dentro de mi presentación vamos a ver, por una parte, la importancia de la eficiencia energética y los CAEs como palanca de cambio, que eso es muy importante, que es el objetivo que se persigue también con esta herramienta a nivel nacional. Y luego vamos a ver también cómo lo que aporta valor y lo que estamos viendo que aporta también valor utilizando esta palanca de los CAE, que puede ser como una aproximación económica también con esa visión de cubrir esa parte del coste de la inversión, también como comentaba Javier, que es muy importante, ¿no? Aprovechar también los CAE como palanca para transitar de oportunidades puntuales a poder trabajar una verdadera estrategia de gestión energética en la empresa que nos ayude a continuar aprovechando estas oportunidades de CAE, pero también otras que se puedan presentar. ¿Vale? Cuando hacemos una aproximación a la eficiencia energética y más después de haber hecho todos los webinars que ya comentaba Javier que habíais hecho, etcétera, bueno, lo primero es, ¿por qué hablar de eficiencia energética ahora? Ahora, llevamos ya mucho tiempo hablando de ella, pero ahora, como resalto ahí, hay un elemento clave que son la oportunidad que presentan los CAEs, ¿no? Eh, Siempre que hablamos de eficiencia energética, tenemos muy claro el ahorro en el coste, el ahorro económico, ¿vale? Pero también hay otra serie de palancas, como por ejemplo, cada vez hay más normativa que nos obliga a mirar con lupa cómo usamos la energía. No solo por el cumplimiento legal, bueno, de hecho, aquí menciono uno de los reales decretos, ¿no?, que obliga a unas determinadas empresas a realizar una serie de auditorías energéticas periódicamente, etcétera, ¿no? No solo por el cumplimiento legal, sino también porque nos ayuda al cumplimiento legal ahora, si no es el caso, y a anticiparnos a otros cambios que están por venir, porque como estamos viendo también en todo lo que son aspectos estratégicos para la Unión Europea, uno de ellos es la eficiencia energética, pues cada vez tenemos más normativas. No es solamente una cuestión de ley o de ahorro, también hay un tema de posicionamiento. Los clientes, los proveedores, partes interesadas, financiadoras, cada vez están pidiendo más a las empresas que demuestren que son eficientes. Las financiadoras, por ejemplo, nosotros trabajamos con algunas de ellas donde ya incorporan la evaluación de la huella de carbono, las emisiones de CO2 y un plan de reducción es lo siguiente que piden. Bueno, pues todo el bloque de eficiencia energética y mejora en los consumos va ligado de la mano de tener también unas mejores emisiones, una reducción de emisiones. Entonces ahí también es un punto clave. Y bueno, la realidad también es que una empresa que consume menos, que produce más con menos energía, pues tiene un margen más alto también y es más competitiva, es así de claro. Aquí es donde los CAE, como comentábamos, entran en juego, porque si además ya tenéis una intención de mejorar, estos certificados de ahorro energético pueden ayudaros a financiar estas actuaciones. Y ahora lo vamos a ver cómo. Lo importante aquí, y es lo que nuestra experiencia como consultores, y es lo que vaya a ver que voy a remarcar mucho en mi parte de la ponencia, es identificar qué medidas son las adecuadas, y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Bueno, luego a nivel un poco estratégico y en el contexto nacional, porque estas puntualizaciones que os hacía era con ese enfoque nacional, lo que busca realmente el Estado y este tipo pues de medidas es el mejorar lo que es el consumo y la eficiencia energética a nivel de país, reducir la dependencia del exterior, por ejemplo, pero no solo reducir la dependencia del exterior, como vemos aquí,
que ya sí que España pues cada vez tiene una dependencia menor exterior por una mayor generación interna, pero también por una bajada del consumo. Ahora, esa bajada de consumo no tiene que venir de la mano de una disminución en la producción. Lo que busca es desacoplar, como vemos aquí, la tasa, en este caso, de crecimiento demográfico y el consumo de energía, pues igual con la tasa de producción y el consumo de energía. ¿De acuerdo? Lo que buscamos siempre es el concepto de eso, eficiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de eficiencia energética, eh, antes comentábamos las ventajas con un enfoque un poco más de contexto. Aquí lo hemos intentado aterrizar para que plasmarlo más y concretarlo más como beneficios reales de la eficiencia energética en las instalaciones. Y bueno, el primero, como es lógico, el ahorro económico directo. Consumir menos electricidad, gas o combustible, porque siempre pensamos en energía eléctrica y dentro de la eficiencia energética el gas, el combustible, también hay que tenerlo en cuenta. Se traduce como una mayor rentabilidad sin tener la necesidad que aumentar la producción o las ventas, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, destacamos el retorno de la inversión. Aquí es un punto clave el tema de los CAE y además hay una cifra muy interesante que Alejandra también la comentará y es que estamos hablando de que con la venta de los certificados de ahorro energético se puede llegar a cubrir en torno de promedio, estamos viendo en los proyectos hasta un 20% de la inversión. ¿De acuerdo? O sea que son unas cifras muy interesantes. En tercer lugar, destacamos, pues tener más control sobre los consumos permite también tomar mejores decisiones. Y aquí es donde ya empezamos a hablar de esa palanca, ¿no? De pasar de ese aprovechamiento de los CAE a una mejora de la gestión energética en la empresa que puede conllevar también a otras mejoras a nivel de producción y a nivel de desempeño y a nivel de número de cuentas también, ¿no? Saber cuándo y dónde se consume energía nos ayuda a optimizar procesos, a reducir desperdicios, etcétera. Luego, por ejemplo, también se reduce el riesgo ante subida de precios. Cuando una instalación depende menos del mercado energético, pues su exposición a la volatilidad de precios que estamos viendo también, pues se reduce y eso da estabilidad. Por último, pero cada vez más importante, mejoramos la imagen frente a nuestros clientes, administradores, inversores, como comentábamos anteriormente. Como resumen de todo, ahorrar está bien, pero lo que realmente va a marcar también la diferencia es que todo lo que es la eficiencia energética puede activar otro elemento dentro de lo que son los negocios. Pasamos ya a lo que son propiamente los CAE. Vamos a ver una definición muy básica, porque luego Alejandra ya entrará en más detalles técnicos, ¿de acuerdo? Los certificados de ahorro energético o los CAE son un sistema que permite reconocer oficialmente los ahorros de energía que una empresa consigue al aplicar una determinada medida de eficiencia energética. Es decir, si una empresa reduce su consumo gracias a una mejora técnica, ese ahorro se certifica y se puede comercializar. Cada CAE equivale a 1 kilovatio hora de energía final ahorrada. Y lo interesante es que estos certificados no se quedan solo en papel, ¿no? Sino que pueden realmente convertirse en un incoming. El sistema también, que es lo que otro punto importante, que está regulado, que existe una normativa, marco que la define y otra normativa que la desarrolla, donde ahí ya se definen también los elementos que luego vamos a ver con Alejandra, ¿no? De sujeto obligado, sujeto delegado, etcétera. Importante, los CAE no son solo una ayuda económica, sino que son una palanca para transformar la gestión energética en la empresa. Y eso es algo que desde Omagua intentamos siempre potenciar en las empresas con las que trabajamos, ¿no? Que lo que trabajemos con ellos vaya siempre en esa mejora. Y luego, bueno, también otro punto importante que nos pasa mucho con las empresas con las que trabajamos y es que hay muchas actuaciones muy comunes en el sector industrial que tienen un potencial CAE. Cuando vamos a hacer esa aproximación al análisis de las medidas, luego Alejandro también lo comentará, hay dos tipos de medidas, recoge lo que es la normativa, unas medidas estandarizadas y unas medidas singulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues las medidas estandarizadas, ahora os he traído por aquí también el enlace para que lo veáis. El Ministerio tiene publicado todo lo que es un catálogo de medidas. A ver si puedo ocultar. Bueno, no, voy a intentar por aquí. Aquí. Tiene todo lo que es un catálogo de medidas que las tiene codificadas y estas medidas son las que ellos denominan estándares. ¿Por qué estándares? Pues porque hay unas determinadas fichas de cálculo que facilitan, porque todo esto lo que busca mucho lo que es la legislación, lo que es la intencionalidad del legislador es facilitar y motivar mucho en todos los sectores a que se comercialicen estos CAE y a que se ejecuten estas medidas asociadas. Entonces, hay un listado de fichas técnicas estándares que, como veis además aquí, que comentaba muy bien también, puntualizaba muy bien Javier, ojo, que es para todos los sectores.
Aquí, incluso la normativa lo que te dice es que, aunque aparezcan estas medidas clasificadas como sector agropecuario, sector industrial, sector residencial, etcétera, eso no quiere decir que solo esas medidas apliquen a ese sector. No, eso lo hace la normativa y estandariza y clasifica las medidas para que podamos hacer una aproximación más fácil, ¿no? Pues para que si somos del sector industrial, veamos y hagamos ese check-in de lo que estamos haciendo en nuestras instalaciones con lo que se puede medir o solicitar de esa manera estandarizada. Pero independientemente de que existan estas medidas estandarizadas, que aquí, bueno, aquí vemos también, por ejemplo, que estarían ordenadas para el sector agrario, industrial, terciario, residencial y transporte, cambios de vehículos de combustión a eléctricos, por ejemplo, en el sector residencial, por ejemplo, todo lo que es la envolvente térmica, la mejora de la envolvente térmica de los edificios, pero que aparezca aquí en el sector residencial no quiere decir que si hacemos esa mejora en el sector industrial no se pueda comercializar un CAE asociado, sí se puede, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bueno, además de estas medidas estándares, hay otras medidas que son singulares. ¿Eso qué significa? Que todo aquello que nosotros ejecutemos y que no quepa en una de esas fichas, pero que suponga un ahorro energético, también se puede solicitar la certificación de los CAE, la comercialización de los CAE, ¿vale? Y eso es muy importante. Bueno, en esta diapositiva y de manera así muy resumida, lo que destacamos son muchas de las medidas que nosotros como consultores identificamos cuando trabajamos con nuestros clientes y cuando trabajamos con nuestros clientes a todos los niveles, desde hacer una ISO, implantar una ISO 9000, una 14000, o estamos haciendo con ellos el cálculo de la huella y la reducción de emisiones, o bien estamos trabajando propiamente la parte de sistemas de gestión de la energía, ¿no? Pues todo lo que son medidas relacionadas con la iluminación eficiente, la climatización y la refrigeración, la renovación de equipos antiguos, que eso es una de las preguntas que solemos hacer. Oye, ¿habéis cambiado algún frigorífico, alguna cámara frigorífica, algún compresor? Motores y variadores de frecuencia, sistemas térmicos. Y aquí hay un punto importante, sistemas de gestión y control, monitorización, sensores, automatización de procesos. Todo eso también son medidas de reducción que también se puede solicitar. ¿De acuerdo? Y bueno, la optimización de procesos industriales con otro tipo de medidas, etcétera, pues también se pueden evaluar. Ahora pasamos, como os comentaba, hasta ahora, ¿no? Hemos hablado de por qué es importante la eficiencia energética, qué son los CAE y qué medidas habituales pueden aprovecharse. Es decir, hemos explorado un poco qué oportunidades que muchas empresas tienen más cerca, más al alcance de la mano. Pero ahora, si queremos que esas mejoras no se queden solo en acciones puntuales, sino que realmente queremos avanzar hacia una mayor rentabilidad, mayor control y estabilidad energética dentro de la empresa, pues nosotros lo que os proponemos también es ir un paso más allá, ¿no? Y además para que esa identificación de medidas sea algo ya continuo, no sea puntual. Muy bien. ¿Cómo identificamos las medidas de eficiencia energética? ¿Cómo podemos hacer esa aproximación? Bueno, pues lo primero es, evidentemente, mirar los consumos que tenemos, ¿no? Mirar los datos que ya tenemos, los consumos por proceso, por centro, por línea de producción. Muchas veces hay diferencias entre líneas de producción, si podemos hacer esa comparativa entre centros, que nos dan pistas, nos dan ideas de que algo está funcionando bien y algo se puede mejorar en otros centros, ¿de acuerdo? También es útil revisar las facturas, los históricos, ver si hay momentos del día o del año que el consumo se dispara, si hay equipos que están funcionando cuando no deberían, si hay zonas donde el consumo no se justifica por actividad. Aquí hay una cosa muy importante y son tener indicadores no solo de consumo, sino asociados también al nivel de actividad, no solo de todas las fábricas, sino por línea, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar mucho de la parte industrial y vaya a ver que tengo un sesgo muy industrial, pero vuelvo a lo mismo, esto es extrapolable a cualquier tipo de instalación industrial o a cualquier sector. Después de esto viene una parte más técnica, pero también muy valiosa, que es localizar puntos críticos. Equipos antiguos, sin regulación, sin mantenimiento, todo eso supone siempre un potencial de ahorro. Otro paso que nos puede ayudar, estimar el potencial de mejora, realizando comparativas entre plantas o incluso haciendo un benchmarking, si podemos, interno, sectorial, etcétera. Hacer el check-in también de, oye, ¿qué medidas de ahorro son las que establecen los CAE? Y también de ahí ver si hay algún tipo de aprovechamiento, ¿no? Con cosas que nosotros ya tengamos previstas que han estado en un plan de inversión o que están en un plan de inversión o que han estado en un plan de inversión, pero por un tema económico, de viabilidad económica, pues se han caído, ¿no? Y por último, muy importante, involucrar al equipo.
Es importante que todo el equipo técnico, producción, personal de mantenimiento, etcétera, pues siempre muchas veces tienen esas observaciones que, y ya no solamente hablamos a un tema de inversión, como estamos principalmente destacando, sino también a muchas mejoras operativas que pueden llevar un ahorro en eficiencia energética. Entonces, bueno, es importante también contar con todos los puntos de vista del equipo. Aquí quería detenerme también un momento porque es donde vamos a hacer un punto de inflexión y es que la eficiencia energética aporta mucho más valor cuando además la gestionamos, no cuando actuamos solamente puntualmente, ¿no? Pues muchas veces las empresas vemos que identifican medidas de ahorro, pero no siempre se implementan, porque al final se quedan como en una especie de limbo y o sea, además o no se evalúan o no se terminan de medir o se realizan pero no tienen continuidad. Sin embargo, cuando hay un sistema de gestión que no hablamos necesariamente de una ISO certificada, sino que cuando hablamos de sistema de gestión, hablamos de cualquier forma de trabajar de una manera ordenada, ¿no? De tener un soporte, ¿no? Pues cambian mucho las oportunidades. ¿Por qué? Pues porque se priorizan, se planifican, se integran en el día a día, se detectan incluso mejoras operativas. Y bueno, lo mejor de todo también es que esa información ya está organizada. Así que es más fácil también justificar los ahorros, Trabajar de una manera ordenada, obtener ¿no? CAEs, De por tener ejemplo, un y soporte. conectar también con otros objetivos de la empresa. Por eso también es una de las cosas que insistimos, no se trata de complicarse, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de gestión, sino de hacer algo muy práctico, Se integran porque en el sabemos día que a también día, muchas veces los se sistemas de detectan gestión tienen incluso un estigma que son muy burocráticos, incluso hay veces que están los sistemas de gestión, una 9000, una 14000 de medio ambiente, una 9000 de calidad implantados, pero no terminamos de sacarle provecho. Realmente lo que nosotros estamos viendo con la experiencia en concreto de implantación de las 50000 es que sí que están sirviendo. Pero, insisto, no es necesario implantar unas 50.000. Vamos a ver ahora también que, por ejemplo, sin entrar en implantar unas 50.000 o en que aquí hablemos de esa metodología, hay unos pasos que son generales que os pueden ayudar y pueden ser claves para identificar todas estas medidas de ahorro que ahora además se pueden aprovechar de esta comercialización de los CAE. ¿De acuerdo? Bueno, en la base de la pirámide, ¿no? De lo que sería ese aprovechamiento, pues saber en lo que sería el diagnóstico, que para ello podemos utilizar también una herramienta que suele ser la auditoría energética. ¿Dónde estamos? Saber qué consumimos. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente paso que sería planificar las mejoras en el tiempo. Esto nos ayuda a agrupar las medidas, a actuar según el impacto y el retorno, no según la urgencia, a planificar. Siguiente nivel también dentro de lo que sería trabajar a modo de sistema de gestión, medir y hacer seguimiento. Y aquí entra en juego indicadores energéticos, objetivos y sobre todo verificar y comprobar si las cosas funcionan o no funcionan. Esto nos lleva directamente a la mejora continua, al típico ciclo de mejora continua de planifico, ejecuto, verifico y ajusto. Y eso se convierte en un círculo, de manera que continuamente vamos a estar mejorando, ¿no? Y luego, en el último punto de la pirámide, como paraguas, pues la coherencia con otros sistemas de gestión. Si ya tenemos otro sistema de gestión, incluso una 14000, hay muchas partes de este sistema que podemos implementar ya dentro de la 14000, que no necesariamente tiene que ser una 50000, ¿de acuerdo? Y eso nosotros lo ponemos en valor también con los clientes cuando implantamos, por ejemplo, una 14000, ¿no? Porque creemos que además toda la parte energética tiene mucho recorrido todavía dentro de lo que son las empresas. Sobre todo lo vemos mucho, y aquí insisto en nuestra experiencia, cuando se pone negro sobre blanco lo que son los ahorros, o cuando una máquina no funciona y realmente o no te está dando toda la eficiencia, cuando realmente se cuantifica cuánto más te está costando, ¿no? Por un posible cambio. No se trata de hacer más, es la frase clave, sino de hacerlo mejor y con continuidad. Eso es uno de nuestros consejos. Y bueno, aquí os destaco también un par de herramientas, ¿de acuerdo?, que nosotros utilizamos y que se enmarcan dentro de lo que es la ISO 50000, pero, insisto, nosotros lo podemos utilizar sin necesidad de implantar una ISO 50000, ¿de acuerdo? En este caso, lo que os traemos aquí, que es uno de los primeros ejercicios que hacemos con la empresa, es valorar la significancia en las áreas de actuación. Para valorar las oportunidades de mejora, lo que utilizamos son, basándonos también en la norma, 5 factores claves que nos permiten priorizar de forma objetiva en función del impacto potencial, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, aquí lo que veis, esto es un ejemplo real de una de nuestras instalaciones. A la izquierda tenemos la identificación de los aspectos energéticos, la fuente de energía que consume, principalmente electricidad y en un caso gas natural. Aquí hacemos una ponderación, que ahora os comento un poco en qué consiste cada una de las variables, y finalmente lo que nos ayuda es a poner el foco. ¿Dónde están los mayores consumos? Pero ya no solo los mayores consumos, porque como vamos a ver aquí, realmente estos elementos con los que nosotros hacemos esa significancia, esa clasificación de oportunidades, podríamos decir, pues el primer factor que vemos ahí como GEL es la gravedad, donde lo que se valora es el tipo de fuente energética que se está utilizando. Pues damos mayor puntuación, por ejemplo, a consumos basados en combustibles fósiles o en recursos no renovables. Aquí vemos un alineamiento también con la reducción de la huella de carbono. El segundo factor que tenemos en cuenta es el tipo de instalación. Pues las instalaciones industriales tienen una mayor puntuación porque tienen un mayor potencial de ahorro, mientras que, por ejemplo, oficinas o almacenes pues, suelen tener puntuaciones más bajas. Otro criterio, como T, es el tiempo de uso. Cuanto mayor es el tiempo de funcionamiento de un equipo o de un sistema, mayor es su peso en el consumo total y, por tanto, también es mayor la puntuación. Otro elemento es la maquinaria. Se valora la eficiencia del equipamiento, desde la maquinaria antigua con baja eficiencia a equipos más eficientes pues de un Euro 5 o de un APP, un A++, etcétera. Y bueno, por último ya, el peso también indispensable en el consumo, que representa cada equipo o el sistema respecto al consumo total de la instalación, porque aquí estamos viendo una primera aproximación, como veis, en aspectos energéticos, pero este mismo análisis lo podemos hacer por líneas de producción, lo podemos aterrizar y hacer el foco a temas más concretos, ¿de acuerdo? Otra herramienta también que nos parece muy importante es el seguimiento energético avanzado, pasando del dato al diagnóstico, como decimos aquí, ¿no? Esto es un ejemplo, además, muy práctico de cómo aplicar el seguimiento de una manera estructurada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto es otro ejemplo también de de una de las instalaciones con las que trabajamos, ¿no? Pues lo que hacemos es comparar el consumo real de energía con el consumo previsto, calculado ese consumo previsto en función de unas determinadas variables claves que pueden ser la producción o pueden ser también los grados día, porque muchas veces los procesos están más vinculados a la temperatura que al consumo de producción como tal. Entonces, eso nos permite detectar desviaciones, interpretar qué está ocurriendo, tomar decisiones informadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí en este caso sería, lo que vemos es un año completo 2024 y otro de los puntos importantes que utilizamos para lo que utilizamos este seguimiento es porque nos permite actuar. Si nosotros ya vemos que estamos teniendo un desvío, en ese momento, no cuando ya ha pasado 2 meses, qué pasó, cuándo, sino es en ese momento cuando nos permite informarnos, analizarnos y también corregir. Unas pequeñas puntualizaciones sobre cómo de complicado, cómo de complejo puede ser implantar un sistema de gestión, ¿no? Pues una de las preguntas que más habitualmente recibimos es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me lleva a implantar un sistema de gestión? Fijaros que hablo siempre de sistema de gestión y no de ISO 50001, pero van de la mano, también es donde queramos llegar. Podemos empezar con estas herramientas clave y luego plantearnos más adelante, pues hacer esa certificación, pues que también nos puede tener a tener ese reconocimiento externo o, oye, ahí también mejorando poco a poco, ¿no? Entonces nosotros siempre lo que recomendamos es que las implantaciones o que los trabajos en sistemas de gestión pues se vayan haciendo escaloladamente. Una empresa pequeña que ya tenga otros sistemas como la 9000 o la 14000 y que ya tiene un control de sus consumos, en 14000 incluso puede tener algún objetivo en consumo de energía, pues se puede implantar entre 3 y 6 meses. Y luego ya dependiendo del tamaño de la empresa, del número de centros, pues incluso nos podríamos ir en situaciones complejas hasta un año. Puntos claves que aceleran lo que es la implantación del sistema, otro sistema, si ya se tienen datos históricos que se están analizando, si ya hay un trabajo hecho previamente. Puntos que le ralentizan, pues si no hay esos datos, si falta esa información, si no hay tampoco personas que puedan asumir ciertas responsabilidades dentro del sistema de gestión para darle esa continuidad y ese tirón, podríamos decir, ese soporte, ¿no? Pues todos esos puntos ralentizan. Pero nosotros siempre decimos desde Omagua que siempre se puede hacer algo adaptado a la realidad y a los recursos que tenga la empresa. Es un tema que insistimos, no imaginéis una 50.001 como algo inabarcable. Antes de llegar a una 50.001 como tal, también se pueden hacer aproximaciones y se pueden hacer mejoras que nos pueden dar mucho valor añadido. Nos podemos tener un retorno y ahora palanca cae, además ese retorno es un retorno económico totalmente cuantificable y totalmente real. Y bueno, ya para cerrar mi parte de la intervención,
Una pincelada del resumen, conclusiones de esta primera parte, ¿no? De esta aproximación y hacer un poco de puente entre lo que es la empresa y lo que es el sujeto delegado, que ahora Alejandra nos comentará. Los CAE no son solo un incentivo, son una forma de acelerar la eficiencia energética dentro de la estrategia, que además muy posiblemente ya esté puesta en marcha con esa visión de futuro, porque todas las empresas tenéis un plan de futuro también. Las oportunidades están aquí. Hay muchas medidas que ya se han hecho. Lo comentará Alejandra. Las medidas por las que se puede solicitar los CAE son también retroactivas. Es decir, si hemos hecho medidas a partir de enero, febrero, ahora ya Alejandra nos puntualiza, del 2023, esas medidas se pueden también rentabilizar y se pueden transformar en CAE. ¿De acuerdo? Importante ver la eficiencia energética no como un proyecto puntual ni como una obligación, sino como una herramienta de gestión, de rentabilidad y de un mejor posicionamiento. Invertir en eficiencia energética no es solamente ahorrar, es prepararse para competir mejor, para anticiparse a temas que puedan venir de aumentos de costes, de nueva normativa, etcétera. Y bueno, hasta aquí mi parte de la presentación. Gracias por vuestra atención y os invito a que aprovechéis esta oportunidad no solo para conseguir un certificado, sino pues a conseguir esos cambios en la empresa. Muy Dejo de bien, compartir Rosa. por aquí. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones, por todo lo que nos has trasladado del conocimiento, además de una manera muy didáctica y muy gráfica, en la que luego podremos profundizar, pero que yo creo que ha aclarado bastante a los que no teníamos mucha idea de qué iba esto del CAE y de cómo poder implantar un sistema de gestión de eficiencia energética en nuestras empresas. Vamos a seguir con la previsión que teníamos de intervenciones y como todavía la directora general no se ha podido incorporar a la jornada en vivo y en directo, aunque me consta que nos está siguiendo de la manera que puede, pues ahora vamos a escuchar pues a Alejandra Herbás, que como os decía antes, Business Developer Energy Eficiencia de STX, de una empresa en definitiva que además actúa en todo este ámbito de los CAE, pues como sujeto delegado. Por lo tanto, Alejandra, por favor, te escuchamos atentamente. ¿Me escucháis, verdad? Te Lo escuchamos y primero, vemos ya tu presentación. perfecto. Lo primero, buenos días y agradeceros que nos hayáis invitado para participar en esta jornada nosotros también, y agradecer a los asistentes y a los que luego la van a ver. Por nuestra parte, yo pertenezco a STX Group, es un grupo internacional. Bueno, os voy a ir presentando un poquito la idea de la presentación de hoy. Es haceros un breve recorrido por todo lo que sería el sistema CAES, explicando nuestra experiencia como sujeto delegado, dar los pasos claves que realmente de cómo funciona el sistema y lo que hemos detectado tanto a nivel de buenas prácticas como de lecciones aprendidas, que creo que eso es algo también importante que creo que va a resultaros de interés, y los requisitos necesarios, como comentaba antes bien Rosa. Al final, si nos da tiempo, quiero contaros unos cuantos casos de éxito que creo que van a ser bastante relevantes. Pues como os indicaba, yo pertenezco a STX Group, que es un grupo internacional que hoy con más de 20 años de experiencia en mercados medioambientales. La empresa fue fundada en 2005 y bueno, nuestra misión es ayudar a las empresas a participar de forma eficiente y rentable en la transición energética, operando en todos los mercados energéticos, tanto a nivel nacional como internacional, y en temas de energías renovables, biometano, garantías de origen. Digamos que trabajamos con muchísimos productos para ayudar a todas las empresas a nivel de descarbonización. Nosotros ahora mismo somos más de 500 empleados, distribuidos en 13 oficinas por todo el mundo, desde México hasta Asia. Estamos distribuidos y bueno, tenemos muchísimos clientes activos, incluyendo pues eso, pues desde lo que son grandes comercializadoras de petróleo, así como todo tipo de empresas. Como comentaba, nuestro trabajo está en determinar esa hoja de ruta para la descarbonización.
haciendo la medición, acción y cumplimiento. Nosotros queremos ir de la mano de nuestros clientes para entender cuáles son esas necesidades de descarbonización y poder establecer esos compromisos. A partir de ahí, evidentemente, tomamos acción, tomamos esa iniciativa para poder acometer esos productos que sean necesarios, que les ayuden a cumplir con sus requerimientos en materia de descarbonización, sostenibilidad, y a partir de ahí, incluso pues se pueden financiar proyectos y a partir de ahí ya tomamos de la mano todo lo que sería uno de los productos que estamos hablando, que es la eficiencia energética, que lo que ayuda es precisamente, como comentaba antes Rosa, es una palanca más para que tengan ese incentivo monetario para cumplir con todas esas obligaciones que tienen las empresas. A partir de aquí os contamos un poco nuestra experiencia en el sistema CAES como delegados, como sujetos delegados en el mercado español. STX comienza justo cuando empieza el mercado por allá del verano de 2023, pues tal cual se implementó el sistema, nosotros también aparecimos en él. Estamos acreditados desde ese momento y nosotros esto lo que nos permite es acompañar a las empresas, tanto industriales como del sector terciario como residencial, en el proceso de valorización de sus medidas de eficiencia. ¿Vale? Nosotros ahora mismo contamos con personal local con más de 10 años de experiencia, tenemos un equipo de 10 personas ahora mismo. Todo el mundo tiene experiencia de eficiencia energética de más de 10 años y trabajamos desde el inicio al fin de todo el proceso. Tenemos también experiencia en otros mercados, en mercados de White Certificates, que son los que están establecidos en otros países, fundamentalmente en Francia, Polonia e Italia. Y tenemos equipos allí, lo mismo, desarrollando estos mercados desde hace muchísimo tiempo. Esto es lo bueno porque el sistema de White Certificates en Francia y el español el español es una réplica del sistema francés. Luego os contaré un poquito la diferencia. Y lo bueno es que hemos trasladado toda esa experiencia de nuestros equipos aquí. Eso nos ayuda a que sea mucho más ágil, hayamos entendido muy bien desde el inicio cómo funciona todo y eso nos ayuda fundamentalmente a que tengamos mejor que tengamos mejor el entendimiento y la comprensión del sistema. Asimismo, disponemos de plataforma electrónica para gestión de expedientes. Digamos que tenemos muchísimo recorrido ya avanzado en este sistema. Una de las cosas que quería destacar es que STX es un sujeto delegado independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realmente no pertenecemos a ninguna comercializadora, nos dedicamos solo y exclusivamente a tramitar los CAEs. Es decir, nosotros lo que tenemos es un servicio muy personalizado, tenemos un equipo altamente cualificado y lo que nos permite es reducir la carga de trabajo en vuestras empresas, en los clientes, para aligerar muchísimo los tiempos de tramitación de los CAEs. Nosotros ahora mismo, como se indica aquí, tenemos un volumen altísimo de gigas que estamos gestionando, ya tenemos muchísimos emitidos también, con un portfolio de clientes muy variado, no solo a nivel de empresas, sino que también colaboramos con muchísimos instaladores, consultoras, ingenierías. Queremos ser un poco una empresa que ayude, que busque sinergias entre todos para realmente sacar estos CAEs, que realmente es lo importante. Trabajamos nosotros actualmente con todos los verificadores del sistema, ¿vale? Ahora mismo creo que se han acreditado dos nuevos y ya hemos establecido relaciones con ellos porque creemos muy importante que se dinamice el sistema. Por otro lado, también somos miembro fundador de la Asociación de Sujetos Delegados y participamos en todas aquellas asociaciones que estén relacionadas con la eficiencia energética. Asimismo, somos una empresa que está activa, muy activa en todos los grupos de trabajo del ministerio. Estamos desarrollando fichas para determinados sectores para que precisamente ese catálogo que está vivo, que se incremente. Y bueno, para nosotros es importante que se dinamice. Cuanto más se dinamice, creemos que llegaremos a un punto de realmente ser eficientes energéticamente como país. Por nuestra parte, los pasos claves en el sistema. Como comentaba antes Rosa, es importante definir un poco cuál es el proceso de los CAEs.
como bien decía ella, 1 kilovatio ahorrado de energía final equivale a un CAE. Pero para que ese ahorro se convierta en CAE, tiene que seguir un proceso. ¿Vale? Lo importante, lo primero es identificar ese proyecto. ¿Cómo se puede identificar? Pues como bien comentaba Rosa, o bien porque se han hecho auditorías, porque se hace una continua medición dentro de la industria o de cualquier empresa que tenga ya implementado un sistema de gestión. Importantísimo. A partir de que se detecta esa medida, pasamos por nuestra parte a analizarlo, porque hay que ver si realmente es idóneo para el sistema CAES o no. ¿Vale? Evidentemente, todas las medidas que tengan ahorro de energía final son susceptibles de CAES, pero siempre hay que ver los volúmenes, si está afectada por otros procesos. Ese tipo de análisis lo hacemos nosotros. Una vez que se analiza y efectivamente esa medida es susceptible de generar CAES, pasamos normalmente a cotizarlo. Oye, pues por este volumen de ahorros, por este volumen de CAES, se pueden obtener una remuneración, esa monetización del CAE. Ahí, evidentemente, se pueden hacer propuestas de financiación, incluso de prepago. Hay muchísimas herramientas que permiten ayudar por nuestra parte a que esa empresa acometa esa actuación, incentivar, que es lo fundamental. Una vez que ya tenemos definida la actuación, ya tenemos arrancado el proyecto, nosotros lo que hacemos, aquí es importante tener en cuenta, solo se pueden solicitar los CAES una vez que está finalizada la actuación, ¿vale? Se puede analizar todo antes, hay muchísimos pasos y hay muchísimo trabajo que hacer, así que os cuento un poquito cómo va. Lo dicho, recopilamos toda esa información, empezamos a trabajar. Es importante tener una relación abierta y directa con el cliente. Es importante que todos estemos informados. Nosotros ahí también damos una muy buena formación para que el cliente tenga claro las necesidades que vamos a tener a lo largo de la elaboración del expediente. Una vez que se recopila toda la información necesaria, que luego un poquito más adelante contaré en función de la tipología de proyecto, si es estándar o singular, lo que se va a requerir, pues una vez que tenemos recopilada toda esa información, lo tiene que verificar un ente externo, que es el papel del verificador. Digamos que este es el elemento que nos diferencia con el sistema francés. Aquí hay un verificador externo acreditado por ENAC, que es el que va a validar efectivamente que esos ahorros se consiguen. En el caso de los estándares es muy simple porque es una ficha en la que hay que rellenar una serie de parámetros y cumplir con una documentación, y ellos dirán que está correcto todo y que efectivamente ese cálculo de ahorros está bien hecho. En el caso de las medidas singulares, que son un poquito más complejas, simplemente ellos tienen que acreditar que tanto el consumo del que se parte al consumo que se llega, ese proceso está bien calculado. Digamos que eso ya es un poquito más de toma de datos. Y también de recopilación de documentación. Una vez que el verificador da el OK, no tenemos ya tenemos un dictamen favorable, que es como se llama, por parte del verificador, y en ese momento ya podemos proceder a solicitar los CAES a lo que sería la administración pública. Actualmente tenemos que tramitarlo a través de cada comunidad autónoma de donde se ejecute ese proyecto, y después la comunidad autónoma, ya cuando ha revisado y que es favorable, lo traslada al ministerio para la emisión de CAES. Estamos hablando que para un proyecto estándar, desde que se hace la solicitud a la administración pública hasta que se emiten los CAES, podemos estar hablando de un plazo de en torno a 15 días laborables para lo que sería un proyecto estándar y unos 25 días laborables para lo que sería un singular. A partir de ahí, en cuanto el ministerio nos envía la comunicación de que se han emitido los CAES, nosotros procedemos a pagárselos al cliente. Importante destacar aquí, en los proyectos, como decía antes Rosa, esto vale tanto para proyectos pasados como para proyectos a futuro. Y pasados tiene carácter retroactivo a partir del 25 de enero de 2023, es decir, todavía se pueden rescatar proyectos de esa época, siempre y cuando toda la documentación generada asociada a ese proyecto sea a partir de esa fecha. ¿Vale? Y luego también se pueden estudiar a futuro, que es importantísimo lo que comentaba Rosa antes. Esos planes de inversión que a lo mejor antes no salían, pues ahora simplemente teniendo en cuenta los CAES sí que pueden salir, que es muy interesante. De hecho, o simplemente priorizar qué actuación que a lo mejor tiene una inversión más pequeña, pero me genera un mayor volumen de CAES, puede ser más rentable. Esto es lo que los CAES nos ayuda precisamente a eso.
Con la experiencia que hemos tenido, hemos detectado lo que serían lo que creemos que son buenas prácticas en el sistema. Digamos que se confunden mucho porque son muy parecidas con las lecciones aprendidas porque realmente están retroalimentándose entre ellas. Lo primero que creemos que es importantísimo tener un conocimiento profundo del sistema CAES. Por lo menos nuestra parte nos permite adelantarnos como sujeto delegado a todos los posibles requerimientos por parte tanto de los verificadores, de la administración. Y así también nos permite implementar mejoras en los expedientes, ¿vale? Porque toda esta información que ya vamos teniendo, que hemos adquirido, nos ayuda. También nos permite mantener informados a los clientes de cualquier actualización, tanto en materia de criterios, de normativa, de cualquier tipo de cambio, porque a veces entre los verificadores y el ministerio se modifican los criterios y es importantísimo que, bueno, como nos los trasladan porque tenemos reuniones semanales con estos verificadores, para nosotros es muy importante tener ese conocimiento. También esto transmite seguridad a los clientes porque si tú les mantienes informados y les mantienes, digamos que cualquier mínimo cambio, cualquier mínimo mejora, ellos realmente sienten que efectivamente su expediente puede ir mucho mejor. También disponer de la información básica del proyecto. Lo primero, de cara a su análisis, como comentaba antes, para decidir si es viable o no. De cara también a estimar ese volumen, para ser un poquito más certeros y tener por lo menos una horquilla de dónde nos estamos moviendo. Y sobre todo también de cara a la tramitación del expediente, porque saber y disponer de toda la documentación que se requiere, tener las facturas con las fechas correctas, porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones que hay facturas que de repente salen con una fecha anterior al sistema, con lo cual ese expediente no puede llegar a buen puerto. O simplemente fotografías de cómo estaba la actuación antes de que se implementara la mejora. Ese tipo de cosas, pues necesitamos totalmente recopilarlo antes de dar el arranque del proyecto. Por otro lado, algo que creemos también muy importante es tener una codificación de la documentación del expediente. Para nosotros, desde que preparamos el expediente, desde que comenzamos a arrancar con él, vamos preparándolo tal y como lo vamos a remitir a la administración. De esta forma, intentamos que digamos que evitar errores. Preparamos también incluso documentación complementaria, nos adelantamos de forma unívoca porque sabemos que así las verificaciones van a ser más rápidas. Ya nos adelantamos un poco con la experiencia que también hemos tenido para evitar que tardemos en recopilar esa documentación. Otra cosa que creemos que es una muy buena práctica es el kick-off o el arranque del proyecto y hacer reuniones de seguimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que una vez que se conoce el sistema CAE, se conoce lo que se va a hacer y ya la industria, planta, empresa tiene detectado una serie de posibles actuaciones que puedan acogerse al sistema CAE, es recomendable hacer este arranque, sobre todo con todo el personal de planta. Me refiero, con todos los responsables de planta que vayan a verse involucrados. ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente están día a día con esas actuaciones. Y creemos que incluso a ellos se les pueden ocurrir cualquier otra idea, ya las hemos tenido, que pueden ser muy interesantes para que el expediente vaya a buen puerto. Pues por ejemplo, el listado importante para tener, el listado de las actuaciones, propuestas de fecha de inicio, fecha de fin, asignación de responsables y tareas, propuesta de calendario de trabajo y reuniones de seguimiento. Todo esto nos va a marcar una pauta en la que todos sabemos qué tenemos que cumplir y qué tenemos que recopilar. Para nosotros eso es una muy buena práctica. Otra de ellas, bueno, también eso quería decir que eso también permite solventar muchas dudas que puedan surgir durante el proceso. Como comentaba Rosa antes, esto es un sistema nuevo y creemos que toda información que podamos trasladar puede ser de ayuda. El tema de las sinergias. Sinergias nos referimos a que actualmente en muchísimas empresas, industrias, ya tienen implementados sus consultoras, sus ingenierías, sus empresas mantenedoras. Para nosotros tenemos muy presente la necesidad de apoyarnos en esas empresas, ingenierías que ya tienen esa relación con el cliente. ¿Por qué? Porque realmente tienen un conocimiento técnico y una experiencia directa de las instalaciones que lo único que va a ayudar es a que saquemos rápido y correctamente ese expediente.
Y por último, otra de las cosas que creemos que es una buena práctica es establecer relaciones a largo plazo con otros actores del sistema. En este caso, por ejemplo, pues con los verificadores, porque nosotros lo que comentaba antes, estas reuniones que tenemos con ellos nos ayudan a que nos den cualquier actualización del sistema, de criterios, de cualquier cambio que haya con la administración. En el caso de los consultores, pues los que tienen experiencia para realizar esos planes de medida y verificación con su conocimiento. Así también tenemos aprendizaje de otros sujetos delegados y de otros sujetos obligados. Ese know-how que nos van ellos dando esas consultoras, digamos que de todos podemos aprender. Creo que es importante esa retroalimentación entre todos, de forma que los proyectos simplemente tengamos una mejora continua. Para nosotros podemos destacar los requisitos más relevantes, como comentábamos antes, de la diferencia entre proyecto estándar y proyecto singular. Un proyecto estándar, como bien comentaba Rosa, son los que están dentro del catálogo que el Ministerio ha publicado. Ahora mismo tiene el catálogo actualmente tiene 114 fichas estándares, ¿vale? Pero este catálogo está vivo y el Ministerio cada X meses simplemente lo está actualizando. Vienen más medidas, de hecho, de los grupos de trabajo que se están desarrollando nuevas fichas, las revisa el Ministerio y si creen que puede ser interesante, las sacan. Asimismo, recordar, incentivar a que cualquier sectorial, cualquier sector, cualquier que creáis que pueda ser de interés, si tenéis una actuación que sea repetitiva en el sector y que creáis que pueda ser de interés, es importante pues decírnoslo. O sea, nosotros fomentamos estos desarrollos de fichas porque creemos que lo que simplemente puede ser replicable para el resto y puede ser un ahorro energético a nivel de país muy interesante. Pues dentro de estas fichas estándar, normalmente la documentación que se suele pedir, a ver, luego hay casos especiales en cada una de las fichas, pero como norma general son las fotografías. Importante que comentaba antes, del antes y del después de la actuación. Muchísimos expedientes se caen precisamente porque no existe esa información de cómo estaba antes. ¿Por qué se pide esta documentación? Porque las fichas estándar realmente el verificador hace una verificación teórica, ¿vale? Se revisa solo la documentación y se revisa el cálculo. Entonces, claro, si no tiene un volumen muy relevante, no van a ir a las instalaciones y es por eso por lo que necesitan esas fotografías para ellos poder ver realmente que se ha implementado esa medida. Importantísimo, certificado final de obra de las instalaciones, facturas justificativas de esa inversión realizada. En el caso de que se tenga que registrar en industria esa actuación, también que esté todo muy bien registrado. Y luego, evidentemente, sí que se piden pues documentaciones de lo que sería compatibilidad con ayudas y subvenciones. Eso no lo he comentado antes, pero los CAEs son compatibles con las subvenciones, exceptuando con las que vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Con las otras normalmente o viene explícito en las bases o bien nosotros analizamos esa compatibilidad sin ningún problema. Para monetizar los CAEs, simplemente por CAEs, el CAE puede superar incluso la inversión, ¿vale? No hay ningún problema. En el caso de que se haya solicitado una ayuda y ya se haya cobrado, lo máximo que se puede cobrar con CAEs más la subvención es el 100% de la inversión, ¿vale? A tener en cuenta. En el caso de los proyectos singulares, la diferencia que hay con un proyecto estándar es que simplemente hay que tener bueno, lleva más tiempo porque hay que tomar medidas de consumos energéticos antes y después de la actuación. Normalmente hay que elaborar una línea base de consumos, hacer una regresión, digamos, una línea base de consumos y luego medir al final de la actuación. Como decía Rosa antes, si tienes implementado un sistema de gestión, si tienes una 50.001, todo eso puede ayudar con la medición de esos consumos. Y a nivel de documentación, de lo que nos van a exigir para un proyecto, viene a ser exactamente lo mismo. Es muy similar que lo que sería el proyecto estándar. Lo único que aquí, pues claro, tendríamos que tener la memoria del proyecto con sus planos y anexos. Además, habría que presentar esa memoria del plan de medida y verificación que explica cómo han sido los consumos iniciales, cuáles son los finales y cómo se ha analizado ese ahorro. Lo mismo, fotografías del antes y después, certificados de las instalaciones, las facturas y
E importantísimo, registro de consumo. Eso sí que es importante tener esos registros. Normalmente pues con contadores, normalmente que estén verificados, que digamos que tengamos que tener una serie de rigor para que ese verificador externo nos pueda dar el ok a que este plan de media verificación se ha hecho correctamente. Y lo mismo, el caso de las ayudas públicas y las solicitudes de los CAEs, que suelen ser estándares. Como lecciones aprendidas, como os comentaba, viene a ser muy similar a lo que sería también un poco lo que creemos que es importante para el sistema. Pero sí que creemos importante proporcionar formación sobre los CAEs al cliente. Es importantísimo que pueda analizar, que tenga esa capacidad de ver cómo puede beneficiarse. Lo importante que creemos que tiene que entender es, oye, cómo funciona el sistema, cuál es su finalidad y sobre todo para que tener a todos sus equipos involucrados, que todo el mundo entienda que esto viene para quedarse, es una palanca económica para cualquier industria, cualquier empresa que quiera beneficiarse de los CAEs mientras haya eficiencia energética. También es importante que creemos que puedan diferenciar entre lo que es proyecto estándar y singular, sobre todo de cara a que puedan ser muy ágiles con sus actuaciones. Y lo importante, también es importante por nuestra parte que diferencien entre lo que sería energía final frente a la reducción de emisiones, porque los CAEs están relacionados siempre con el ahorro energético respecto a la energía final, ¿vale? Por eso es importante también, creemos que involucrar a todo el equipo. Por otra parte, como lecciones aprendidas, es adelantarnos un poco y disponer de documentación de soporte para justificar esos cálculos tanto de los volúmenes, de los planes de medida y verificación. Siempre nosotros preparamos esa documentación adicional porque así evitamos retrasos en cualquier tipo de requerimientos que nos hagan los verificadores o la administración para la tramitación del expediente. Somos conocedores que la elaboración del expediente nos van a justificar ya determinados valores en determinadas fórmulas. Y en eso ya, pues, oye, pues ya estamos preparados para que cuando nos lo pidan, vamos mucho más rápido. De hecho, nosotros incluso disponemos de plantillas, disponemos de muchísima documentación ya preparada que se la pasamos al cliente para tener todo esto antes de que nos lo pidan. Por otra parte, el alcance de la implementación de la ISO 50001 dentro de las instalaciones, como comentaba Rosa, o los sistemas de gestión. Todo aquello que ayude a que podamos definir variables que puedan obtener información para los proyectos, contadores, procesos, cualquier tipo de proceso respecto a la producción. Todo esto es importantísimo tenerlo bien implementado y calculado. Luego, la disponibilidad de auditorías energéticas. Efectivamente, pues ese trabajo que ya está hecho previamente, pues todo esto es simplemente de ayuda y nos va a permitir ir mucho más rápido. Luego, disponer de las instalaciones en regla. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante tener en cuenta que las instalaciones afectadas por las actuaciones deben estar legalizadas. Deben estar legalizadas y en el caso de que tengas que estar también en el registro en industria, de cara a que pueda tramitarse el expediente. Sin esto no podemos tramitar el expediente hasta que tengamos todas las instalaciones en regla, ¿vale? Y por último, el tema de subvenciones y ayudas. Hay que tener conocimiento de las subvenciones. Ya nos hemos encontrado que a veces estás ya a mitad de un expediente y esto no sale a pesar de que se ha preguntado hasta el último momento. No pasa nada. Lo importante es que lo sepamos, podemos informar y que nosotros, oye, lo analizamos, vemos cuál es la solución más rápida que podemos ver esa compatibilidad, si no se han aceptado esos pagos de las ayudas, a lo mejor si por CAES se puede tener más retorno, oye, se plantea al cliente y ya se ve. Y por último, no me quiero extender demasiado, pero sí creo que es importante nombrar algún caso de éxito. Por ejemplo, estamos hablando, Perdona, Alejandra, Sí, disculpa dime. que te conecte. Mira, que me acaban de avisar de la organización que está la directora general. Si no te importa, justo ahora que vamos a empezar con los casos de éxito, hemos empezado un poquito más tarde, nos hemos alargado nosotros también un poquito, bueno, con nuestra presentación vamos en tiempo, pero me pedían darle paso, Sin, Javier, sin problema. si no os importa. Perfecto. Pues os damos paso y ahora continuamos un poquito más. Sí, ¿Y? Perdona, eh, Javier, que me había llamado Álvaro, ¿eh? Ahora. Pregunta, perdona. sí. Ya. Bueno, ya tenemos con nosotros de manera en vivo y en directo, aunque sea a través de la pantalla,
a Raquel Pastor, como os decía, que es la directora general de Industria, Energía y Minas, que para que evidentemente, aunque Alejandra estaba ya finalizando, iba después de su presentación a comentarnos algunos casos de éxito. Yo creo que sería muy interesante, directora, para que nos planteases algo más de lo que ya hemos estado viendo a lo largo de esta jornada, de qué consisten los CAE, de todo el valor que puede aportar a las empresas bajo el prisma de la eficiencia energética y el ahorro de costes, pues la visión que desde la administración pública tenéis del grado de implantación que hay en la comunidad autónoma y también cómo lo estáis fomentando desde lo público. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, en especial a la CRES por esta invitación y a todos los ponentes por vuestra intervención. Y bueno, comentaros que desde la Junta evidentemente creemos que esta herramienta es una herramienta muy interesante para todos no solo empresarios y cualquier ciudadano que vaya a efectuar una inversión en eficiencia energética, porque al final puede obtener un retorno de esa inversión que vaya a realizar. La verdad es que es una herramienta que, bueno, lleva ya un tiempo de implantación, pero sí es verdad que hasta este año no ha empezado digamos, a dinamizarse. Desde la Junta estamos haciendo muchísimas acciones, entre ellas, bueno, pues hemos querido apoyar esta jornada porque consideramos que es una herramienta, como os he comentado antes, muy interesante para todas las empresas, porque al final permite monetizar algo en el cual, una inversión en la cual ya tenía pensada realizar, es decir, no solo el ahorro de costes para esa empresa o para ese ciudadano, sino que además permite monetizar y obtener un retorno de esa inversión que ha realizado, con lo cual le permite amortizar esa inversión de manera más rápida. Es una herramienta además muy interesante porque no se trata de una subvención, es decir, es una herramienta, digamos, inmediata. Está funcionando muy bien porque los plazos son como antes estabas comentando sobre os oía, aunque no os estaba oyendo por detrás, que no podía estar presente, pero estaba oyendo hablar de las actuaciones singulares y estandarizadas. Son la que más tiempo lleva es la singularizada de cara, digo, a la administración, porque nosotros desde el punto de vista de la Junta, nosotros tramitamos el informe, emitimos un informe favorable o desfavorable y luego ya el Ministerio emite esa resolución. Pero los plazos son muy ajustados, es decir, nosotros para las actuaciones estandarizadas tenemos 15 días para informar de ese informe, de esa actuación, y para las singulares son 30 días. Entonces, es una herramienta muy ágil y eso yo creo que es muy bueno para todos los beneficiarios, porque al final no estás a la espera de una ayuda, de una subvención que se resuelva, bueno, con todo lo que sabemos, los problemas que conllevan eso y las dificultades que conllevan para los beneficiarios. Y la sensación que hay entre la ciudadanía y los empresarios en general es decir, yo no pido una subvención porque va a tardar tiempo y tal. Entonces, esto es una herramienta que está funcionando muy bien. Queremos, evidentemente, potenciarlo desde la Junta. Estamos haciendo muchas jornadas informativas también y apoyando a todo el sector, verificadores, todas las empresas, las ingenierías. Creo que es un nuevo modelo de negocio que además mueve la economía, porque es un modelo de negocio en el cual entran muchos actores diferentes. Y sobre todo también, bueno, pues tenemos que concienciar a las empresas, queremos hacer jornadas también en polígonos industriales para fomentarlo. Sí que es verdad que todavía en el sector, digamos, residencial está un poquito va más lento. También queremos potenciarlo en las administraciones públicas, es decir, ¿por qué un ayuntamiento que vaya a realizar una actuación, una inversión en eficiencia energética no puede aprovecharse también de esta herramienta? Se ha creado desde el Ministerio un grupo de trabajo en el cual la Junta está participando también. Se ha creado ahora recientemente, está participando la Junta en ese grupo de trabajo para desarrollar, digamos, la ficha, o no la, porque las fichas son de actuaciones concretas, la herramienta que permita a las administraciones hacer también adaptarse y acogerse a este tipo a los CAEs. Bueno, contaros que en la Junta de Extremadura, están muy... el otro día de una reunión del Ministerio me llevó una alegría muy grande porque me decían, oye, sois la sexta región, séptima, no me daban el dato concreto de implantación de CAEs, lo cual, hombre, teniendo en cuenta la industria que tenemos en nuestro tejido productivo, el tejido industrial que tenemos en nuestra región, es algo muy bueno, ¿no? Creo que es algo bastante positivo, porque, hombre, que estemos por detrás, hasta Madrid, A Coruña, en fin, las regiones industrializadas, y que luego esté Extremadura, pues para mí me llenó de alegría y creo que es algo que tenemos que seguir potenciando. Os puedo dar datos, que los tengo aquí, que los he pedido esta mañana concretamente actualizados. Tenemos ahora mismo, se han emitido 74,7 gigas de ahorro energético correspondiente a 30 expedientes CAES. De estos 30 expedientes corresponden a 39 actuaciones, de las 34 han sido estandarizadas y 5 actuaciones singulares.
No sé si vais a poner algún caso de éxito de aquí de la región o no, pero bueno, tenemos algún caso muy importante que es público, se puede decir, porque de hecho el primer CAE que entró fue Siderúrgica Balboa. Nosotros hicimos también una jornada organizada por la Dirección General mía de Industria, de Energía y Minas, en la cual presentamos los 2 primeros CAEs que se implantaron que se acometieron aquí en la región. Y considero que fue muy interesante porque los 2 primeros fueron Siderúrgica Balboa, que es una empresa, la empresa de Extremadura que más factura, con lo cual, bueno, pues la gente decía, bueno, es que es siderúrgica, claro, siderúrgica puede permitirse acometer una inversión, pero la segunda fue una cooperativa pequeñita. Una cooperativa pequeñita de Alburquerque, con lo cual expusimos esos 2 casos de éxito y los asistentes de esta jornada pudieron ver que cualquier empresa puede acogerse a esta y puede adaptarse y acogerse a esta herramienta, lo cual creo que fue bastante muy interesante. Es verdad que nosotros aquí tenemos, bueno, pues han sido eso, 34 actuaciones singulares, o sea, estandarizadas, perdón, y 5 singulares. Fundamentalmente han sido en el sector industrial y solo 3 han sido en el sector terciario. Todavía no tenemos ninguna actuación en el sector residencial, pero bueno, es cuestión de seguir potenciando y seguir informando. Creo que todavía hay desconocimiento entre la población, entre los ciudadanos de a pie y los empresarios. Creo que todavía hay un desconocimiento y creo que es algo que debemos trabajar entre todos, en este caso también con la Confederación, con la CREX, para potenciar esto y informar sobre todo a todo el mundo de esta herramienta que, sobre todo, como quiero incidir, es muy ágil. Y creo que eso es muy bueno y fundamental transmitírselo a las empresas. No sé Pues muchísimas gracias, directora. Hay una cuestión que no puedo dejar de pasar de las muchas dudas y preguntas que tenemos para la parte final del debate, pero esta te la anticipo ya. Sí. ¿Hay prevista por parte de tu departamento alguna línea de ayuda específica para la gestión precisamente de los CAE a las pequeñas y medianas empresas? No tenemos prevista ninguna línea para gestión de los CAEs, porque nosotros ahora mismo los fondos que tenemos son fondos FEDER que están previstos para eficiencia energética, es decir, no podemos encajar la gestión de estos CAEs. De todas maneras, es una gestión es decir, que no es algo, ¿cómo diría yo? Insisto en que es una herramienta muy ágil porque es algo que es fácil. Creo que en esto, bueno, todavía falta que el Ministerio desarrolle la plataforma, ¿no? Que está desarrollando la plataforma, pero creo que se ha hecho muy bien y se ha desarrollado, se ha implementado este proceso de manera muy fácil, muy intuitiva, sencilla, con lo cual hay una colaboración estrechísima, comunidades con ayuntamientos, creo que es algo que está funcionando francamente bien y no tenemos ninguna línea de ayuda prevista para eso porque no podemos encuadrarla en los fondos de los cuales disponemos. Muy bien, pues no te queremos ocupar más, que sé que el día lo tenías completito de trabajo y de reuniones y ocupaciones, y como van en pro de todo el trabajo que tú haces, pues te vamos a liberar. Te agradezco muchísimo que hayas hecho el esfuerzo a pesar de las dificultades de agenda para compartir con nosotros en esta jornada el apoyo institucional y el convencimiento que tienes tú también como profesional, evidentemente, en la materia, de las bondades y del valor que aportan los CAEs al tejido productivo en Extremadura, y por lo tanto pues animarte para que sigáis apoyándonos en todo lo que podáis, y obviamente pues ya sabes que la CRE puedes contar con ella para toda esa labor de información y de difusión que, como bien dice, hoy estamos dando ejemplo de ello, pero que esto es un suma y sigue. Somos conscientes de que es todavía un instrumento muy desconocido y en el que, especialmente, como siempre ocurre, las pequeñas y medianas empresas pues las desconocemos en muchas ocasiones y no aprovechamos pues todo el valor que nos puede aportar. Muchísimas gracias, Raquel, que tengas un buen día y toda clase de éxitos como directora general. Muchas gracias, daros las gracias y lo que ha dicho Javier a vuestra disposición, tanto de la CRE como de cualquiera de las empresas. Cualquier empresa, hay un teléfono, hay un técnico designado a los CAEs en la dirección general, que simplemente es llamar a la dirección general, la persona se llama Antonio Gallardo. Cualquier duda que tengáis, contactáis con Antonio Gallardo y Antonio os la va a resolver lo más rápido posible y también yo estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra entera disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Raquel. Venga, gracias, un saludo a todos. Gracias. Igualmente. Bueno. Bueno, Alejandra, vamos a ver esos casos de éxito que estoy convencido que, como demandaba la directora general, haya también casos de empresas extremeñas.
Bueno, os vuelvo a compartir, disculpar porque se me ha desconectado. Aquí, si no me quieres indicarme si me veis porque se me ha quedado un poco bien, ¿no? Bueno, quería comentar como a colación de lo que decía Raquel, que los CAEs al final, de cara a las empresas, realmente para ellos no, o sea, el coste es el de la actuación realmente, pero realmente toda esa tramitación del expediente, por lo menos por parte de STX, por nuestra parte, todos esos costes de esa verificación, esos costes de, en el caso de los singulares, de elaborar esos planes de medida y verificación, esas memorias, nosotros ya lo tenemos incluido dentro de nuestro servicio. O sea, realmente para cualquier empresa solo es beneficio. Nosotros simplemente ya lo que cotizamos, ese precio que le vamos a dar por esa compra de los CAE, ya incluye todo. La única necesidad que vamos a tener es que recopilen esa información, ¿vale? A ver, bueno, a nivel de confidencialidad de empresas, pues me limito a dar un poco el sector y eso sí, las actuaciones que hemos tenido. Quería destacar un poco a nivel, bueno, pues de terciario, a nivel de industria. Es verdad que, como decía la directora general, el residencial está todavía un poquito verde, pero bueno, esperamos que para el año que viene arranque, pero bueno, tiene que ir todo poquito a poco. El sistema lleva un año y pico realmente funcionando y realmente desde verano del año pasado. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo. El primero es un hotel, ¿vale? Sector terciario. Aquí se hizo una renovación del sistema de iluminación. Se cambió simplemente toda la iluminación del hotel por LED. Y en realidad aquí sí que hubo un ahorro energético bastante considerable. Se ha pasado de un sistema obsoleto en el que no había regulación y sin embargo con la regulación y con los LED tuvieron el 91, pudieron cubrir casi el 91% del CAPEX. Este tipo de proyectos, como antes decía Rosa, en la media puede estar entre un Mm. 20, un 30, un 40% de recuperación de inversión. Este caso del LED, por ejemplo, cuando se pasa de una tecnología muy obsoleta a algo que tiene mucha eficiencia, por ejemplo, los alumbrados públicos, este sí que puede tener un retorno muy alto. Otro caso aquí muy breve también, lo mismo, en sustitución de una caldera por bomba de calor. Sabemos que hay muchísimas calderas de gasoil, sabemos que hay muchísimas calderas de gas natural y esto ayuda también a sustituir esas emisiones, reducimos ese consumo energético, pero en este caso se ahorró, esto era sector terciario, esto era un edificio de oficinas en el que se ha ahorrado en torno a los 2 gigas, los CAE consideran los ahorros de un año y en este caso cubría el 73% de lo que sería la inversión. Son ahorros bastante considerables y retornos de inversión bastante considerables. Por eso es una opción de analizar esos proyectos que tenéis en lo que podáis pensar para ver ese posible retorno y que podáis decidir si queréis acometer uno u otro. Lo mismo, aquí os pongo otro en el sector industrial. Esto era una nave de logística que tenía la iluminación encendida 24 horas los 7 días de la semana y lo mismo, unos retornos de inversión que estamos hablando bastante altos. Y otro ya aquí, estos son todos fichas estándares, con lo cual las tramitaciones son muy rápidas. Estamos hablando que desde que nosotros empezamos a analizar el proyecto hasta que se emiten los CAEs, desde que termina la actuación, ¿vale? Estamos hablando de 2, 3 meses para que el cliente pueda cobrar. Mientras que en el singular, dependiendo de la toma de medidas que nos piden, de los datos que nos pida el verificador, puede estar en torno a los 5 o 6 meses, con lo cual es mucho más rápido que una subvención. En el caso de la recuperación de calor en procesos térmicos, nosotros estamos trabajando con muchas industrias. Esta era a nivel agroalimentario. Esta es una industria alimenticia que simplemente esto es una ficha estándar, tienen un RTO, un recuperador de calor, hicieron la implementación, sí que tenían todo muy bien medido, ellos sí tenían muchísimos caudalímetros implementados en cada una de las líneas del proceso, lo cual nos ayudó a ser muy rápido. Este, sin embargo, entraba por ficha y lo mismo, el proceso de cobro realmente rápido. Ellos se pudieron beneficiar de un 60% de CAEs en relación con su CAPEX.
Aquí ya, bueno, estos son otros proyectos estándares. Como vais a tener la presentación, voy a comentar simplemente los singulares que tenemos a continuación para que podamos hablar un poco y poder comentarlos. Teníamos un proceso de molienda. Esto es un software que ha ayudado a optimizar el proceso y realmente la implementación, el importe era muy bajito. Sin embargo, como tiene un consumo energético, es una industria con un consumo energético muy elevado y ya simplemente con ese ahorro, que tampoco es muy elevado, de 1,4 gigas frente a lo que era su consumo de 8, este reporte de CAEs, esta monetización de los CAEs les ha permitido cobrar 4 veces lo que ha sido realmente esa inversión. Con lo cual estaban contentísimos y esto les permite trasladarlo y hacer otras intervenciones en esa misma planta. Con lo cual se retroalimenta la misma planta con nuevas actuaciones de eficiencia, porque ya no tienes que depender de que te aprueben o no ese CAPEX, porque ya los CAEs mismos te están generando esa dinámica de ingresos. Y luego teníamos, sí, esta es la recuperación de horno en la industria cerámica. Esto es en la industria cerámica, lo mismo. Hicimos un análisis in situ, visitamos la planta, efectivamente se iba a implementar en ese momento un recuperador, fuimos con ellos, analizamos todo el proyecto, se empezó a hacer las mediciones antes de la ejecución, estuvimos con ellos, le acompañábamos en todo el proceso con la ingeniería, estábamos continuamente hablando con la planta y después se midió al final y con lo que se obtuvo de ahorros pudieron recuperar el 54% de la inversión. Yo lo dejo ahí, es importante, es una palanca, como decía Rosa, como decía la directora, esto viene para quedarse. Creemos que es importantísimo que seamos conscientes de todo lo que podemos hacer y sobre todo de, oye, ¿dónde puedo monetizar? ¿Qué me puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo de cara a que analizar esos proyectos que realmente me pueden traer retorno? Y solo recordar, a ver, nosotros como sujeto delegado independiente, por ejemplo, con nosotros no hay obligación de contratar otro tipo de productos. Aquí tú vienes a sacar tus CAEs, nosotros vamos a monetizarlo con la mejor propuesta que podamos tener en cada momento. Importantísimo, las fechas de ejecución de los proyectos, los volúmenes de ejecución y no estás obligado a contratar otro tipo de productos como cuando estás con una comercializadora que tienes que tener temas de facturas de la luz o lo que sea. No, esto con los sujetos delegados independientes te permiten esto que simplemente tú maximices tu potencialidad con tus CAEs. Bueno, yo ya agradezco que me hayáis dejado hablar tanto, así que nada, abrimos si queréis para comentar lo que creáis conveniente. Pues muchas gracias, Alejandra. Es verdad que estamos un poquito ya al límite del tiempo. Son muchas las cuestiones que tenía aquí. Yo, por respeto fundamentalmente a las personas que nos están siguiendo todavía en directo, pues voy a intentar condensarlas o ajustarlas o centrarme en lo que creo que es más interesante para cerrar la jornada de hoy, pendiente de que creo que nuestras dos ponentes y la propia directora general ha puesto de relieve de que esto es algo que realmente se está iniciando y que debemos de seguir profundizando, con lo cual yo creo que será interesante volver a realizar alguna jornada sobre este asunto con alguna variante más. Pero no puedo dejar de cerrar la jornada y de pediros que, como os podéis imaginar, estamos en un ámbito empresarial, donde al final hay que hablar de costes, hay que hablar de dineros, hay que hablar de cuánto es esa monetización, de en qué consiste, cuánto es lo que se paga, lo que no se paga, si eso está en un mercado libre, si eso está fijado y tasado exclusivamente. Y también, por lo tanto, como ha hablado además Alejandra en concreto de que vosotros en el servicio que prestabais era de una manera integral, pues también de qué manera lo estáis ofertando. Nos preguntan en concreto los costes vuestros para llegar a los CAE. ¿Es algo que hay que pagar o va a buen fin? En el sentido de que es algo que si vosotros también os hacéis cargo, digamos, de la gestión de la venta de esos CAEs a posteriori, lo cobráis y entonces no tiene que anticipar la empresa nada. Y luego también me preguntan, a ver, Rosa, que a partir de vuestra estimación, ¿a partir de qué consumos es razonable plantearse por parte de una empresa, independientemente de la actividad, el recurrir a los CAE sabiendo que el CAE habéis dicho que era 1 kilovatio hora y que no sabemos el coste que tenga? Entonces, es verdad que habéis dejado perfectamente claro que todo tipo de actividad puede optar a los CAE, pero quizá en función de los consumos
aunque tampoco quiero olvidarme de algo que he aprendido hoy, que Rosa decía, que no solo estamos hablando de eficiencia energética de consumo eléctrico, estamos hablando también de otro tipo de energía de consumo, pero es cierto que en la electricidad yo creo es donde hay más camino para poder recorrer ahora mismo en pro de la eficiencia energética. Por lo tanto, ahí también si nos centramos con ese ejemplo, ¿en qué caso estaríamos hablando? Venga, Pues si escucho. queréis, hablo yo por mi parte por la primera pregunta. A ver, nosotros en nuestro servicio ofertamos todo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ofertamos por un precio de euro por megavatio hora de ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este análisis que hacemos, esta formación, los costes de verificación, los costes de la elaboración de ese plan de medida y verificación, esas visitas a las plantas para nosotros entender, todo eso se encuentra incluido en el servicio. Nosotros el precio que ofertamos directamente al cliente es el precio que va a recibir por el volumen que realmente se verifique, ¿vale? Nosotros simplemente va todo incluido. Nuestro servicio es un paquete completo porque nosotros lo que queremos es que se dinamice el mercado. Eso sí, también tenemos herramientas de financiación. Nosotros podemos ofrecer a las empresas antes de que acometan una actuación, porque a lo mejor tienen una inversión muy alta. Oye, pues tenemos diferentes acciones que siempre tengan de vuelta a los CAE. Nosotros podemos ofrecer diferentes herramientas de financiación, incluso prepago, depende. Nosotros podemos siempre ser flexibles y acomodarnos un poco al cliente. No sé si eso Sí, alguna... bueno, tan solo me vas a permitir que te insista, porque nos lo estaban pidiendo. ¿El euro ese cuánto es de megavatio? Vale, el euro varía mucho en función del volumen y de cuándo se ejecuta, ¿vale? Es un mercado libre ahora mismo y nosotros buscamos siempre el mejor postor, es decir, para luego nosotros recolocarlo. Ahora mismo puede oscilar, dependiendo de las actuaciones, si son muy pequeñitas, entre 115, 140. Ahora mismo hay publicado, el Ministerio tiene publicada un informe mensual en que ahora mismo los precios que tiene analizados el Ministerio están oscilando entre los 115 y 140 euros megavatio hora, que luego será a medida en función, por nuestra parte, a medida en función de esos volúmenes. Si son mayores, nosotros siempre intentaremos buscar el mejor precio para el cliente. Aquí hay un punto también interesante lo que dice Alejandra, que también lo hemos comentado con equipo vuestro, Alejandra también, y es que al ser un mercado libre, ahora mismo los precios de los CAE están altos. Quiere decir que por la experiencia además que vosotros mismos teníais, y hablando con Tamar el otro día me lo comentaba, en el mercado francés están empezando ya a bajar. Entonces quiere decir que ahora hay que aprovechar la oportunidad doble, porque ahora mismo también ese precio del megavatio de euro megavatio de ahorro está a unos valores considerablemente interesantes, ¿vale? Efectivamente, Rosa, evidentemente, en función de los volúmenes, en función de muchísimas cosas, se analizan proyecto a proyecto. Exacto. Y luego, Javier, rápidamente, en cuanto a lo que tú has comentado, pues nosotros, en nuestra experiencia, 200, 300 megavatios horas de consumo, aunque insistimos en que fijaros que la medida tan pequeña de software que comentaba Alejandra le ha dado un retorno de un 300, o sea, le ha dado más que lo que ha sido la inversión. Desde nuestro punto de vista, merece la pena hacer la evaluación de cualquier ahorro energético, pero hablamos en una planta de unos 200, 300 megavatios euros de consumo, puede ser interesante, ¿de acuerdo? Y sobre 200, todo, 300 megavatios año. exacto. Sí, año, hablo año. Y luego también interesante que rescatéis los planes de inversión. Cosas que antes no eran rentables ahora pueden serlo. Y que, insistimos, aprovechéis. Esto es como un poco también la carta de los Reyes Magos. Es decir, hay muchas veces que queremos hacer cosas y no podemos, pues porque no tenemos ese retorno que nosotros lo hemos vivido en instalaciones industriales y yo ahora como consultora, pero he tenido la gorra también de instalación industrial. Y realmente pues creemos que es una oportunidad muy buena. Entonces, por dar un contexto, es el consumo global, pero que es interesante que lo evaluéis. Y además es muy sencillito porque las medidas estándares que están accesibles para todos, a través de Omagua, ese primer paso, si no es a través de Stripe directamente, ellos os hacen ese estudio previo, sin compromiso. Ellos mismos pueden hacer ese filtrado, porque nosotros estamos aquí para facilitar, ¿vale? Y que luego se analiza y nosotros cuando nos consultáis a nosotros a Omagua se hace ese análisis, oye, mira, la ficha que te aplicaría sería esta. Hacemos unos números con vosotros y si sale sin coste, vamos, que es una consulta que nos podéis hacer. Luego contactamos con Stripe, ¿me explico? O contactáis con Stripe directamente, pero realmente os animamos mucho a hacer al menos la evaluación, de verdad. Bueno, una ultimísima cosa ya, salvo que queráis añadir vosotras algo.
el tema residencial lo habéis tocado las tres ponentes, tanto la directora general como Rosa como Alejandra, que está más retrasado. ¿Por qué creéis que lo está? Y, por ejemplo, darnos un caso en el que cuando hablamos del sector residencial, una vivienda o un bloque de edificios interesa que también gestione de los casos, ¿lo pueden hacer a título particular o no? Alejandra, contesta tú que vaya a tener Vale. más experiencias, Hay, pero por ejemplo, las comunidades de vecinos ya están activas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ya tenemos comunidades de vecinos que han hecho envolventes o cambios de caldera por bombas de calor, por aerotermia, eso ya está activo. Y luego lo que sería a nivel ya más pequeño de vivienda, el residencial va muy lento, pero por desconocimiento. Nosotros entendemos que todavía hay muchísimo desconocimiento del sistema y también por volúmenes, porque el sistema te obliga a que para que tú puedas generar un expediente tiene que ser a partir de 30 megavatios de ahorro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los pequeños se quedan fuera? No, quiere decir que simplemente tenemos que agrupar. Entonces, esa es nuestra labor también desde STX. Nosotros estamos desarrollando una herramienta para precisamente poder agrupar todos esos pequeños ahorros para que no se queden ahí. Eso yo creo que de cara al año que viene va a haber bastante, creo que va a despegar, nosotros por lo menos desde STX lo creemos, que va a despegar porque estas herramientas que permitan agrupar es lo que va a incentivar que, oye, pues yo hago mi cambio en mi vivienda y al final pueda tener un retorno. mm. Ahí, por ejemplo, también añadir vehículos, por ejemplo. Javier es otro ejemplo. Vehículos, pasar de vehículos de combustión a vehículos eléctricos es una medida que también genera CAE. ¿Qué pasa? A nivel particular no es muy pequeñita, pero los concesionarios, etcétera, ya harán esa agregación para que también a nivel particular se pueda rentabilizar. Efectivamente, nosotros participamos en el desarrollo de las fichas y decir que eso, que efectivamente en el vehículo eléctrico ya hay ese incentivo. Nosotros ya también analizamos ese incentivo, que no es mucho, pero es algo. Entonces, al final es simplemente meterte dentro de la rueda del sistema y creemos que al final es importante para todos. Y es eso, la labor de divulgación creemos que es importantísimo y creemos que es lo que falta todavía porque llegue un poco más allá. Por ejemplo, como habéis hablado de esa agrupación, Alejandra, los 30 megavatios que como mínimo exige ahora el Ministerio para abrir expedientes, ¿con cuántas viviendas unifamiliares, por ejemplo, se puede llegar a ese ahorro? 30 kilovatios, Javier. O sea, No, el expediente, 30 megavatios, el expediente, el Ah, expediente. No, perdona, 30 perdona. Era megavatios. disculpa, sí, Escucha. sí, A perdón. ver, el ahorro, pues no sé, depende. Hay viviendas que pueden ser 4 megas, 5 megas, es que eso dependiendo de la instalación que se implemente en cada una. Realmente los ahorros son muy pequeñitos por vivienda. Entonces, claro, pero para que genere, porque cada expediente tiene sus costes de verificación. Para que resulte rentable tiene que haber un retorno. Entonces, claro, cada proyecto que se analice tiene una verificación. También estamos esperando un poco a que el Ministerio haya un criterio para digamos que para que solo se verifiquen de forma, a ver, ¿cómo decirlo? Si presentas un paquete muy grande, que se haga un chequeo orientativo, porque si no es imposible presentar 1000 viviendas con esos costes de verificación. Realmente ahora mismo le falta al sistema madurar esa parte. Digamos que una verificación estadística, que es como se llama. Falta que madure esa parte del sistema, pero creemos que en breve, de cara al año que viene, va a madurar. Muy bien, pues nos dejamos entonces emplazados y creo que ahí nos ha quedado una temática interesante, que hay que evolucionar al tema residencial y quizá pueda ser para centrarnos también un poco en una jornada un poco más de ámbito más concreto sobre los CAE. Bueno, yo ya, si os parece, os voy a dar el último turno de palabra para que os podáis despedir de toda vuestra audiencia, porque habéis sido vosotros los que habéis conseguido la audiencia, y despedimos ya la jornada. Así que, si te parece, Alejandra, Pues primero nada, despídete tú. Pues nada, yo simplemente quiero agradecer a LACREX, quiero agradecer a todos, tanto a Omagua, tanto a todos los asistentes a esta ponencia, como los que podáis escucharla, y sobre todo decir que los CAEs vienen para quedarse, que es una herramienta importante, es una palanca que puede ayudar a todos, a todas las empresas, a este tejido empresarial, a que cumplamos con nuestras obligaciones en eficiencia energética y sobre todo que podáis rentabilizar todo, o sea, todos esos proyectos y que cualquier cosa, aquí nos tenéis, podéis consultar, como decía Rosa, proyectos pasados a futuro, importantísimo, podemos rescatar esos proyectos de 2023 antes de que caducan en el 26. Así que seamos un poco ágiles porque antes no lo comenté. Tenemos 3 años como ciclo de vida útil del CAE y podemos rescatarlos. Cualquier cosa, nosotros quedamos a vuestra disposición. Muy bien, pues Vale, muchísimas gracias, Alejandra, un placer. y también gracias a STX que ha estado también para ofertarnos
su trabajo como empresa también, que como siempre digo, es empresa también extremeña, a pesar de que sea una empresa internacional. Siempre que está dispuesta para trabajar en Extremadura, es empresa extremeña, y consideraros también de la Confederación Empresarial. Bueno, Rosa, por favor. Pues agradeceros mucho haberos quedado hasta el final, que vamos un poco, también hemos sido un poco extensos en la presentación, pero y comentaros también que la próxima, incluso Javier, vamos a empezar también por las consultas, porque estoy segura que eso también puede ayudar mucho en este interés por lo que es, y simplemente que nos contactéis con cualquier consulta, que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues nada, lo mismo digo, Rosa, muchas gracias a ti, saludos también a Domingo por el trabajo que hace en el día a día de cooperación con la CREX, y también gracias a Omagua, a todo el personal de Omagua por estar también con esa vocación extremeña también de ayudar y de querer trabajar en nuestro mercado regional. Sin más, ya agradeceros a todas las personas que nos habéis seguido hasta el final, a los que la harían diferido, desearos una buena romería a los que lo estéis disfrutando, y reiterar el agradecimiento a todo el personal y mis compañeros y compañeras de la CREX por permitir que podamos realizar estas jornadas en estas mañanas de los viernes. Solo queda deciros que os emplazo para el próximo viernes, y que ya os trasladaremos la nueva temática que vamos a tener por los diferentes canales de comunicación. Gracias a Juan Carlos, Ángel, Álvaro, Cristina y a todo el personal, como decía, que ha permitido esto, y como no, gracias a vosotras, Alejandra y Rosa. Hasta el próximo viernes, gracias y buen fin de semana. Salud y ánimo. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de. Bueno, muy bien, estamos ya fuera, ¿no?